Vamos a presentar Baladas de la Ribera de los Sauces de Óscar Málaga. Rafa León, Alonso Rabí Ducalmo y Fernando Carvalho serán quienes nos lleven a conocer a Óscar y su mundo poético. Yo conocí a Óscar Málaga en Pekín a fines de los años 90, cuando ejercía las funciones de embajadora del Perú en China. Óscar ya había estado en China unos años antes, trabajaba como profesor en la Escuela de Lenguas Extranjeras y también como editor de las revistas China Hoy y Pekín Ilustrado. Su carácter muy reservado, pero muy sensible y gran conversador, a pesar de ser reservado, un conocedor profundo de China y sobre todo una persona que comprendía China, hizo que con mi marido, Winston, mi madre, Luzmila como yo, y mi hermanita Glorita, tejiéramos una linda amistad entre tazas de té, copas de vino, pagodas, paseos por la colina perfumada, los palacios, los templos, conversáramos sobre poesía, Li Bai, Li Taipo, la poesía Tan, y música. Escuchábamos la ópera china y siempre estábamos acompañados por un amigo muy querido que fue un colaborador mío durante todo el tiempo que ejercí como embajadora del Perú, Juan Tamayo. Éramos un grupo interesante donde discutíamos y conversábamos innumerables temas, sobre todo aquellos ligados al arte, la poesía y la música. En esos momentos en que estábamos desarrollando esta tan simpática amistad, un trotamundos inquieto, curioso por China, que quería conocer todo, amigo nuestro, apareció en Pekín Rafa León. Nuestro grupo se fortaleció y se enriqueció con su presencia y la simpatía que derrochaba en nuestras reuniones, donde tanto hablar de China y tampoco estaba ausente nuestro país. Y también mirábamos con incredulidad el asombroso desarrollo de China. Así es que nuestras reuniones eran realmente sumamente interesantes, matizadas con el humor tan especial de Glorita, mi hermana. Juan Tamayo, Rafa León y Óscar Málaga eran los que se tenían la oportunidad de quedarse más tiempo en estas reuniones, porque yo tenía mucho que trabajar todavía, pero disfruté mucho de esos años. Juan Tamayo fue el guardián de estos poemas que fueron escritos en esos años en que disfrutamos todos de esta lindísima amistad. Él, antes de partir, me entregó los poemas con el secreto deseo de Óscar y de él de que fueran publicados. Me reuní inmediatamente con Rafa y consideramos que teníamos que hacerlo y que debíamos cumplir con el deseo del poeta y amigo y de Juan, su mensajero. En ese momento constituimos un comité con la fuerza y las iniciativas de Pilar Cantela y el apoyo logístico y sereno de Danilo Céspedes. Los cuatro nos hemos embarcado en esta tarea. El maestro Víctor Escalante se unió en esta misión y es el autor de esta bellísima portada y también
de lo grabado que tiene este libro. Y ya podemos tenerlo en nuestras manos. Por la simpatía de Malena Sanseviero y el apoyo de Jeremy Meléndez, nos han brindado esta su casa. Podemos también estar con ustedes esta noche, haciendo realidad con su presencia el sueño de un poeta. Cuando alterna París con la larga estadía en Beijing, de donde parte a Auckland, en Nueva Zelanda, donde hoy está. En ese sentido, el verso que he citado antes, la linealidad del tiempo, es una de las tantas invenciones de los hombres. Yo prefiero la eternidad, ahí donde todo está siempre presente. Es una declaración del movimiento contra el tiempo quieto, contra lo estático. Los estructuralistas habrían escrito, por esas mismas épocas, que la poesía de Málaga prioriza la sincronía sobre la diacronía, es decir, la paradoja del desplazamiento que refuerza al ser poético y lo diluye en sí mismo, antes que la quietud de la escritura sobre el mismo escritorio, la misma máquina de escribir año tras año, buscando perennizarse y pasar a la historia. No, es lo efímero que, al contrario de lo sólido, siempre se disuelve en el aire. Dicen que la vida no es justa. Hoy Oscar está muy lejos de acá como consecuencia de una cadena de viajes que lo tiene instalado en Auckland con Shepey, pero tendido en un sillón sin poder desplazarse. Oscar ya hizo todos sus viajes. Oscar ya escribió todos sus poemas y todas sus novelas. Él lo afirma premonitoriamente en el prólogo del libro que presentamos esta noche. Escribe: estos textos son una de las manifestaciones de que el curso del río es también el fluir de las transformaciones. Y esto lo digo yo. Y la transformación que ahora le está tocando a Málaga es la que nos está tocando a todos sus amigos, a toda nuestra generación. La quietud antes tan denostada, pero también la vida tomada en un particular nuevo sentido. Me voy a permitir leer un poema corto sobre esto. Un día de otoño recibo a los enviados del emperador. Miles de ruiseñores cantan y un bosque de delgados bambús crece a mi puerta. En la entrada de mi cueva crecen delgados bambús y cuelgan decenas de jaulas de ruiseñores. Los enviados que vienen de mi lejano reino las han atravesado con un ligero disgusto. Las cartas que me traen cuentan de la muerte de los amigos, del silencio de todos los que compartían mi tazón de vino, de mi familia que se ha dispersado por las cuatro puntas del planeta. La generación poética de Málaga tuvo la potencia de un terremoto y aún sentimos las réplicas, por más que se nos quiera hacer creer que la poesía ya se evaporó gracias a los algoritmos y la inteligencia artificial. Ese sismo fue la construcción para la destrucción de los tótems de la poesía latinoamericana del momento, de los poetas que, estando vivos, dictaban las pautas de lo que era escribir poemas y leer poemas. Octavio Paz en México, Antonio Cisneros entre los otros. Poetas con éxito. Probablemente los poetas de los 70 compartían la idea de Simone de Beauvoir cuando escribía ella que durante su época universitaria el éxito siempre era sinónimo de complicidad con algo oscuro. Ojo, no lo digo yo, lo escribió de Beauvoir. En el Perú, Hora Cero logró el éxito del impacto y destacó de una manera que no ha vuelto a ocurrir en literatura, menos en poesía en el Perú. Pimentel, Rosas, Carmen Ollé, Ramírez Ruiz, Santibáñez, Verástegui, Dalmacia Ruiz Rosas, poetas de Chimbote y del Oriente. Málaga no perteneció a Hora Cero, él estuvo más bien cerca de Estación Reunida, título de una revista ad hoc, con Tulio Mora, José Rosas, Elqui Burgos, Watanabe, entre otros buenos nombres. Málaga había aparecido catalogado en estos 13, la célebre selección de poetas con obra posterior a 1968,
que recopiló y publicó José Miguel Oviedo y que significó para varios de ellos un espaldarazo ciertamente merecido. Un rasgo que caracteriza la obra poética de Málaga es que él no escribe poemas sueltos, que luego podrían ser agrupados y editados en un volumen de manera discrecional. Málaga, por el contrario, escribe poemarios, libros orgánicos en los que existen infinidad de conexiones entre todos los poemas que componen el volumen, conexiones formales, es decir, palabras, rasgos de estilo, las interrogaciones retóricas a la manera de Juan Ojeda o de Martín Adán, por ejemplo, ¿podría mi edad tener la osadía de negar la armonía? Y conexiones de sentido, elementos que se reiteran y van ampliando su significado a medida que se avanza en la lectura. Reseño algunos de estos elementos en común: el lecho, el reposar del cuerpo, el bosque de bambú, los ruiseñores, las telas, el tazón de vino de arroz y uno que considero clave y que se presenta en el primer poema del libro, Adiós a un bosque de bambú. Me refiero a no tener reino ni sueños. Ya hablaremos de eso. La organicidad de los textos poéticos acerca la poesía de Málaga a los clásicos, con la diferencia de que, al contrario de estos, Oscar no narra una historia explícita, una epopeya, una saga, una épica de conquista. Los poemas son todos parte de un todo por su composición verbal, esos elementos en común que he mencionado, y por un escenario magistralmente diseñado, un imperio chino de la Edad Clásica con sus jerarquías, su naturaleza, su manera de nombrar las cosas, sus conflictos, sus luchas, la corte del príncipe Wei. El yo poético de este poemario juega con la jerarquía de un poder anacrónico. Arriba de todo está el emperador del cielo, el emperador amarillo. Debajo, el príncipe Wei, que escribe poemas, y leo, y recibe los halagos de calígrafos de espaldas dobladas. Luego aparecen los funcionarios de alto nivel, el secretario de comercio del reino, el dios de la cocina, los calígrafos, los burócratas. El yo poético hace referencia frecuente a su reino, pero al mismo tiempo a su vivienda, a una cueva, a su palacio, el bosque crudo, a su falta de poder para torcer las decisiones de los dioses, de los secretarios y del emperador. Pero al mismo tiempo leo, mi cueva no tiene puertas, los ruiseñores duermen, el bambú crece y con cierta nostalgia vuelvo a dibujar en la noche un signo de despedida mientras escucho descender el carruaje de los enviados por los duros caminos de esta montaña. Cuando la voz poética habla de su reino, no se refiere a su parcela de poder, sino a su lugar de pertenencia, como quien dice mi país. En su reino debe cumplir con funciones propias de una estratificación feudal, funciones de amanuense, de artesano de la escritura. Sin embargo, en el fondo mantiene su libertad, porque no es parte de la jerarquía del poder. Es el no tener reino ni sueños. La libertad de no estar dentro de la jerarquía oficial, la libertad de no tener que dar ni recibir elogios, la libertad de no tener que mandar emisarios con noticias y luego esperar respuestas. La libertad, leo, nada se parece al incomparable sonido del mar de mi ciudad. Ahora transcribo decretos que no comprendo, leyes que no respetaré, informes victoriosos de lejanos funcionarios que buscan los favores del príncipe. Por este trabajo he abandonado las tabernas y los olores de mi ciudad, he dejado la piel dulce de mi mujer y los ojos de mi hijo. Termino la cita. El letrado tiene la potestad de descindir su propio mundo del mundo de las jerarquías políticas en el que está obligado a escribir para otros. El juego de los tiempos es manejado de manera sutil en los poemas del libro, pues en el escenario del emperador amarillo, cuando la voz poética hace referencia a sus afectos más sentidos, desliza menciones a un autobús, un paraguas, una radio, un aparato de aire acondicionado, y nada salta por impertinente. Estamos en el reino de alguien que escribe y por tanto subsiste en el espacio sin tiempo lineal. La pregunta que salta impaciente es la siguiente: ¿quién en esa épica está escribiendo las baladas de la Ribera de los Sauces?
Se trata de alguien que escribe sobre los poemas del príncipe Wei con estas palabras: jamás he halagado uno de sus versos. Para que a mí me agraden, les falta el acre olor de un bostezo en la madrugada, la tersura de una piel azotada por el terror de un corazón enamorado, el placer de abrir una puerta que te lleva a una ciudad desconocida. El príncipe Wei escribe bellos poemas. Yo prefiero el talento de sus viticultores. Quien escribe es un letrado cansado y enfermo, como se describe a sí mismo en Antes de escalar la montaña árida. El letrado es lo que hoy con gran felicidad se califica como un marginal, que vive en una cueva rodeado de jaulas de ruiseñores, pero ese letrado tiene la capacidad de leer en la realidad lo que la gente del poder oficial, cegada por ese poder mismo, no puede ver. Leo el poema 5. Los mercaderes han tomado por asalto el reino del príncipe Wei. El salario de los funcionarios no llena un vaso de licor de cereal. Tiempos difíciles se acercan. El arte de gobernar guarda todo su decreto en impedir el descontento. En las tabernas ya se enardecen las palabras, pero las carcajadas de los mercaderes, al hacer sonar sus monedas, impiden al príncipe escuchar la verdadera canción. ¿O será que vengo de un reino pobre, abundante en lamentos? Prácticas del príncipe Wei de dejar que todos canten y bailen hasta que la furia de los mongoles dé por terminada la fiesta. Y ahora termino. La poesía de Málaga en ese poemario parece ser ajena al tiempo y al espacio. Atrás quedó el coloquialismo de otros de sus poemarios que podía ubicar al yo poético en las madrugadas húmedas y dolorosas de Lima y al amor casi adolescente y el rock de garaje. Esta vez estamos ante la ficción de un imperio chino, que bien podría ser el del primer emperador Qi Shi Huang del año 210 a.C., que ordenó una réplica del mundo real para llevársela al cielo, los miles de soldados de terracota de Xi'an o de cualquier otro. Es decir, pareciera que no hay referentes reales para ninguno de los elementos de esta ficción. Lo único que existe es la palabra, trabajada desde el espacio de alguien que dentro de la jerarquía del imperio se dedica a eso con toda libertad, el letrado. Este personaje no tiene importancia para los burócratas, es el que se tiende luego de hacer el amor en un suave lecho de hojas. Pero ¿qué leo? Mis versos algún día me recordarán que viví en la corte de Wei, que gocé de su vino y de su amistad, y que también mi triste trabajo sirvió para construir la grandeza de este reino. Muchas gracias. Es un poeta cosmopolita, esa es su mejor definición. Desde su aparición en una célebre antología de Oviedo, Estos 13, célebre tanto por los poetas allí reunidos como por los ausentes, se transparentaba la energía expresiva de alguien que en esencia es un lector de diversas tradiciones literarias. El poeta no es su circunstancia, como decía Ortega y Gasset, el poeta en este caso es su experiencia. ¿Y qué ha hecho Málaga sino traducir en versos ese conocimiento adquirido golpe a golpe, en cada triunfo secreto, en cada fracaso, en cada ascenso y por supuesto en la caída? Por ahora no quiero alejarme de lo que dije inicialmente. Una de las primeras cosas que se pueden detectar en la poesía de Málaga es el influjo beatnik. No diré que Málaga es un poeta beat, no, es decir, no es un imitador. Es alguien que los leyó mal, como aconsejaba Harold Bloom en un célebre libro titulado La angustia de las influencias. Y a partir de esa lectura, él construye su propia voz. Es decir, Bloom decía, en síntesis, el que lee bien imita, el que lee mal se apropia de lo que puede transformar o retransformar. Lo mismo cabría decir de su conocimiento de la poesía china. No puedo cansarme de agradecer estos versos que colocan a Málaga en el lugar de los inclasificables, en el podio de aquellos que levantan el mundo con intuiciones poderosas, guiados por el instinto y la música. He mencionado China, y esa palabra tiene amplias resonancias en la poesía peruana, y no solo porque aquí existan escritores de ascendencia china, me refiero más a un plano temático, que se engasta en experiencias de lectura y de vida,
Caligrafía china de Marco Martos o varios poemas de Mirko Lauer irían en esa dirección. Sin embargo, en Málaga hay una fuerza vital, una expresión exultante, una necesidad de transformar la lectura en visiones, en conocimiento sobre la vida. Este orientalismo tiene un nuevo rostro, uno que rompe cercos coloniales porque Málaga habla desde la periferia. Es, como dice uno de sus versos, cito, un extranjero en un país extranjero. Y lo es a tiempo completo. Otro aspecto interesante de este libro es la manera en que la voz poética se refiere a sí misma. Lo hace en un estado de permanente ironía, de lacerante autosarcasmo. El hablante es un letrado, alguien que no tiene complacencia para sí mismo. Por eso habla de su, cito, vieja y gastada alma de letrado, de sus, cito, pobres caligrafías de letrado y su, cito, gastado gorro de letrado. Pero no todo es una representación cuyo fin pretende desacralizar la figura del poeta, aunque lo logre con creces. Un rasgo que sin duda conecta a Málaga directamente con su generación y esa ironía con que los poetas se miraban a sí mismos. En otros momentos, el letrado alcanza la condición de medium de la expresión poética. Cito, el letrado solo caligrafía el lenguaje de los pájaros que en los laberintos del bosque todas las aves cantan. La ironía sobre el trabajo del poeta alcanza una cima de exquisitez. Cito, aspiro a la perfección de este inútil trabajo de transcribir el canto de las aves, que en las mañanas al despertarme pueda sentir su batido de alas en mi corazón, que pueda morir en paz entonando una frase de su hermoso canto. La escritura es también conjuro. En otro poema se lee caligrafiar 10.000 veces la misma palabra para no tener miedo a la muerte. La poesía tiene un papel trascendente, constituye el núcleo espiritual de la comunidad, y no solo por sus evidentes conexiones con la naturaleza y la cultura. En un alarde casi mítico, el yo poético dice, a veces un país alcanza en un verso si este es dictado por 10.000 pájaros que nunca han sentido fatiga en sus alas. El poeta como ser marginal es otra presencia inevitable en estos versos. Me dormiré soñando que nunca estuve en estos jardines. Ese verso muestra la voluntad de autoexiliarse, de reservar para la intimidad del anonimato y el silencio la posibilidad de cantar. Y me gustaría terminar leyendo el primer texto, el primer poema del libro, y lo leo porque me parece que si este libro fuese una obra musical, este primer poema funcionaría como una obertura, ¿no? En el sentido que de alguna manera resume y sintetiza un poco todos los temas que luego va a ir desarrollando, se van a ir desarrollando en los otros poemas, ¿no? De manera que resulta un poema muy emblemático, un poema bandera, digamos, y que es, perfectamente funciona como un prólogo, como una puerta de entrada a este universo. Se llama Adiós a un bosque de bambú y dice así: al amanecer tomaré el primer camino que brille bajo el sol de agosto. Puro y limpio ha sido el lecho a donde 10 lunas he cantado. En su calma las palabras han perdido su vuelo. En el brillo de sus delgados troncos ha desaparecido la bruma. Debería de ser feliz por haber reposado mi cuerpo sobre las frescas hojas de este bosque de bambú. Yo que he sido condenado a desconocer las riberas del río. ¿Podría a mi edad tener la osadía de negar la armonía? Luminosa danza la nostalgia y la temeridad. Más allá de este bosque hay 10.000 montañas y ningún ave canta. Ningún camino ha sido trazado. Sin embargo, purifico mi corazón, besando la tierra donde este bosque florece, y abandono mis caligrafías, que en sus 10.000 trazos no han sido capaces de asatar el alma de un fresco bambú elevándose entre las nubes. ¿Osaría yo permanecer en esta paz cuando los dioses me han entregado un arco que tenso aún en la noche más calma, un cesto de flechas que afilo con ardor? 10.000 almas han sido puestas en el corazón de cada hombre. Las jóvenes esposas sueñan con el amor. Sus maridos defienden la frontera. ¿Podría yo, que no tengo reino, que no tengo sueños, detenerme hasta el fin de mis días en este tierno lecho de bambú? Gracias. De cariño y de admiración a su poesía le puedan llegar,
por los medios técnicos quizás de los que ahora disponemos. Quisiera comenzar primero con una referencia que es el azar. Yo he visto el pie de imprenta y el domicilio legal del autor en la calle Alcanfores del distrito de Miraflores. Y la sede de la imprenta es la calle Los Mangos del distrito Los Olivos. Los dos distritos únicos, los 43 que hay en Lima, que se refieren a plantas y, por curiosidad, calles que son árboles en esos distritos. Pero algo que no es un azar es esta página admirable que has añadido, Luzmila, al libro, en donde da respuestas que hay que luego releer en relación a los cuestionamientos que han sido hechos tanto por Rafa como por Alonso. Leo el párrafo 10, 3 líneas. La poesía es inútil si no explica el calor de tu mano sobre la mía. Repito, porque es de una belleza intensa y está dedicado directamente a su mujer. Cipey, la poesía es inútil si no explica el calor de tu mano sobre la mía. Más adelante dice, canto para ti, una canción que de ti aprendí, porque eres todo, la que crea la dicha, para ti estas gotas de ardiente poesía, y termina con la palabra más simple y más difícil, con la frase más difícil, te amo. Ese espíritu, esa capacidad de decir te amo, para mí recorre y le da su tensión poética a este libro. Estamos en las antípodas, en consecuencia, del libro que él presentó en Lima hace 8 años, creo que el último que él ha presentado acá personalmente, que lleva un título un poco diferente: Canciones desentonadas y alegres aterrizajes para evitar el suicidio. Estamos lejos de ese título en este libro, si bien permanece la pregunta que ha planteado Rafa: ¿quién es el autor de estos poemas? ¿En qué época vive? ¿Qué tiene que ver con los emperadores eventualmente mencionados ahí? El libro, es cierto, estos resumen la experiencia de un extranjero, como ha subrayado, que alguien que ha escogido ser extranjero. Los hay muchos, pero no conozco a ninguno que haya sido extranjero en 4 continentes diferentes, comenzando por el suyo, por el Perú y América Latina, pero se añade esto Europa, se añade esto el Asia con China y ahora Oceanía con Nueva Zelanda. Eso me parece que es un caso extremo. El libro está lleno de peonías, que en efecto son flores que en muchos países son más apreciadas que la rosa. La rosa, no sé si se ha impuesto finalmente por el cristianismo, sobre todo en Lima, donde tenemos una santa que lleva ese nombre, además en el rosario, ¿no? Pero las peonías aparecen ahí en este libro mucho más que las rosas y los bambúes, más que los sauces. Yo quiero terminar diciendo algo sobre los sauces, que finalmente el título del libro. Pero hay lagos, hay ríos, hay montes, hay el recuerdo del mar, no sabemos si es el recuerdo del mar en Lima, hay tinta, hay vino de arroz y hay laúd. Hay ciudad también, Pekín, no la estación de Pekín, pero poca ciudad. Ya ha sido destacada un poco su ubicación generacional. Yo debo decir que yo, si bien había escuchado algún recital en el que participó Oscar, acá en Lima en los años 70, lo conocí en Francia gracias a su amigo Elki Burgos. Y es curioso, para nosotros que vivimos en París, en cierto tiempo, algunos de ellos, décadas, Ribeiro, entre ellos, era alguien que venía, es como si viniera del Perú, pero en realidad venía de China. No tenía mucho que informarnos sobre lo que pasaba en el Perú, más bien él buscaba informarse de lo contrario. Me ha sorprendido mucho el título, que al mismo tiempo puede parecer que recurre a ciertas imágenes tradicionales, con baladas, ¿no? Pero no sé si se usa mucho ese tiempo. Yo algunos poemarios franceses conozco con el título de baladas, ustedes conocen mejor que yo la poesía, se hace acá, pero se trata de un género musical inicialmente,
que tiene que ver con el baile, que ha dado lugar a una forma métrica, creo que del siglo XV en Francia, y hay baladas escritas por los autores de la Pléiade en el Renacimiento francés. Pero es baladas y un doble atributo: de la ribera de los sauces. Es audaz poner un título con dos D, ¿no? De la ribera de los sauces. Aparece la palabra ribera en varias oportunidades, yo te digo, porque uno en un momento se come larga dentro, incluso habla de riviera, lo cual puede ser un galicismo vinculado a la costa azul. Yo quisiera leerles, como ha hecho Alonso, el poema que para mí es el más importante y el más intenso, lo digo arbitrariamente, el que aporta algunas de las respuestas, creo yo. Se llama Paisaje después de ver el mundo desde la cima de la montaña Taishan. Es una de las cinco montañas sagradas para el taoísmo. Los sabios se deben de subir. Acá me hace recordar el texto de Nietzsche sobre Zaratustra, que lo hace autor de ese libro. Así habló Zaratustra después de haber ascendido a una montaña de 1300 metros. Parece que eso era para Nietzsche una hazaña extraordinaria. Acá estamos hablando de una montaña de 1500 metros. Pero hay que subir hasta la punta. Hay un teleférico, pero si el Cerro San Cristóbal tiene 400 metros, 1300 metros es ni siquiera Matucana. Pero en fin, son 5 colinas que desde los emperadores de antes de la era cristiana era un rito subir. No se sabe si Mao Zedong la subió, porque hay una leyenda según la cual Mao subió, pero otra leyenda que dice que no, que quiso deshonrar esos mitos tradicionales y reaccionarios y llegó en tren a la parte baja, almorzó y deliberadamente no subió. De manera que no sabemos, en Mao hay dos versiones. Pero ciertamente este poema sobre el ascenso a esa montaña que existe efectivamente en la zona nororiental de China, al sur de Pekín, que ha sido sufrida por Confucio varios siglos antes de Cristo, y que yo quisiera subir algún día, pero queda un poco lejos por ahora. Leo: con la música de mis 7 cuerdas aspiro a alcanzar las nubes flotantes. La lluvia reverdece los sauces, pero su sangre les viene del centro de la tierra. No me pregunto sobre los éxitos y los fracasos. Una fuente de agua cristalina brota de lo alto de la colina. El claro de luna salta y danza entre los pinos. Ha sido duro no alcanzar la cima del Taishan. Más difícil cerrar la puerta de mi casa. Solo aspiro a que el último viento de primavera haga florecer el jardín que se esconde en mi laúd. La sombra y la luz me embriagan a todo lo largo del camino. Desearía encontrar un lugar para pasar la noche. Un bosque de bambú frágil, como el que crece a las riberas del Guilín. ¿Por qué el flautista nómada se lamenta mientras canta en una ribera sombreada por los sauces? El que escribe es el flautista nómada. La pregunta, le repito, ¿por qué el flautista nómada se lamenta mientras canta en una ribera sombreada por los sauces? Es el destino de los hombres beber de la fuente escondida, buscar las huellas de los que no conocieron la fatiga. Mientras miraba el mundo desde la cima del Taishan, mis pensamientos eran de tristeza por la calabaza de alcohol que había perdido. Mientras la noche caía, un laberinto crecía en mi alma. Erraba, sin conocer el nombre del Dios que me poseía. Aún lo ignoro. No me pregunten a dónde voy. Siempre estaremos cruzándonos. Hay muchos dioses. Y yo escucho con atención el canto de las cigarras en la brisa de la tarde. No tengo otro mensaje para enviar que el florecimiento de mis dudas. Otra montaña a escalar
que las 7 cuerdas que bajo esta lluvia rasgo con humildad. Ningún otro reino quiere reconocer que aquel donde viven las nubes flotando. Muchas gracias, Luzmila, por haber publicado este maravilloso. Amigos míos y de Oscar Málaga. Y ahora quisiera invitarles a todos ustedes a un brindis en la librería, donde también les obsequiaremos el poemario de Oscar Málaga.